Bienvenido a dos ejemplos de multiplicación de matrices. Nos dan la matriz C y D, y se nos pide que encontremos cada producto si es posible. Cuando realiza multiplicación de matriz, el pedido es extremadamente importante porque la matriz multiplicación no es significativo. CXD no es igual a D por C, así que para la matriz CXD C debe ser primero, que es una matriz de 2 por 2. Y la matriz D debe pasar segunda, que es una matriz 1 por 2. El primer paso para realizar la multiplicación de matriz es verificar para ver si la multiplicación es incluso posible. Para que la multiplicación sea posible, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz. Para verificar esto, aviso que la matriz C es una matriz 2 por 2, y la matriz D es una matriz 1 por 2. Así que si estos dos valores aquí no son iguales al otro, que no son, entonces la multiplicación de la matriz no es posible. Y si no es posible, decimos que el producto no está definido. Ahora vamos a ver si podemos realizar la matriz de X matriz C, así que en este caso, la matriz D es primera, que es una matriz 1 por 2. Y la matriz C es la segunda, que es una matriz 2 por 2. Así que comenzaremos tomando las dimensiones. Otra vez, esta es una matriz 1 por 2, y la segunda matriz es una matriz 2 por 2. Por tanto, porque el número de columnas en la primera matriz es igual al número de filas en la segunda matriz, la multiplicación de la matriz es posible y las dimensiones del producto será el número de filas en la primera matriz por el número de columnas en la segunda matriz. Lo que significa que este producto será una matriz 1 por 2. Ahora podemos ir adelante y encontrar los elementos en cada posición. Aviso: este primer elemento estaría en la fila 1, columna 1, y para encontrar este elemento siempre utilizaremos una fila de la primera matriz y una columna de la segunda matriz. Entonces, de nuevo, para encontrar el elemento en la fila 1, columna 1, encontraremos el producto de la fila 1 de la primera matriz y columna 1 de la segunda matriz. Para multiplicar una fila y una columna queremos encontrar el producto de los primeros elementos, luego el producto de los segundos elementos, y luego encuentre la suma. Entonces tendríamos menos 3x menos 4 más 7x menos 5. Bueno, esto sería más 12 más menos 35, que es igual menos 23. Así que el elemento en la fila 1, columna 1 de nuestro producto es menos 23. Y ahora debemos encontrar el elemento en la fila 1, columna 2 o un sub 1, 2. Lo que significa ahora encontraremos el producto de la fila 1 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Así que ahora vamos a tener menos 3x más 3 más 7x más 2. Tenemos menos 9 más 14 que es igual a más 5. So matrix de X matrix C is igual to this 1 por 2 matrix. Espero que encontré este ejemplo útil. Miraremos algunos ejemplos adicionales en los próximos videos, pero te dejaré ahora con algunas notas más formales sobre la multiplicación de matrices. Espero que hayas encontrado esto útil.